Mis manos temblaron cuando Eduardo empujó el plato de sobras hacia mi lado de la mesa. «Esto es suficiente para ti, mamá. Los ancianos no trabajan, así que no necesitan tanto alimento como los que sí lo hacemos». Sus palabras cayeron como piedras frías en mi estómago vacío. Mónica, mi nuera, sonrió desde la esquina de la cocina mientras servía porciones generosas de pollo, asado y puré cremoso para ella y mi hijo. El aroma de la comida recién hecha llenaba el aire, pero a mí me correspondían los restos duros y fríos del día anterior. No lloré, no grité, solo observé el pedazo de carne seca y el arroz apelmazado que se suponía sería mi cena. A los 65 años, después de haber criado a ese hombre, después de haberle dado todo lo que tenía, después de haber trabajado día y noche para que él pudiera estudiar y convertirse en el profesional que era ahora, recibía esto: desprecio servido en un plato desportillado. Pero Eduardo no sabía lo que había despertado en mí esa noche. No sabía que mientras él y Mónica reían y planeaban mi humillación, yo ya estaba trazando algo que los haría suplicar perdón de rodillas. 3 días después, cuando Eduardo llegó del trabajo esperando encontrar la cena lista, y la casa, impecable como siempre, se encontró con algo que jamás había imaginado. Algo que lo hizo comprender que había subestimado completamente a la mujer que le dio la vida. Debo retroceder para que entiendas cómo llegué a ese momento. Cómo una madre amorosa se convirtió en una extraña fría que observaba cada movimiento de su hijo con la precisión de un cazador. Porque esta historia no comenzó con ese plato de sobras. Comenzó meses atrás, en una tarde de domingo que parecía perfecta, cuando Eduardo llegó a casa con esa sonrisa que yo creía sincera. Era octubre, y las hojas doradas se acumulaban en el jardín que yo había cuidado durante 30 años. El sol entraba suave por las ventanas del comedor, iluminando la mesa de roble que había sido de mi madre, la misma donde Eduardo había hecho sus tareas de niño, donde había celebrado sus cumpleaños, donde había anunciado su graduación. Esa tarde, mientras yo preparaba su pozole favorito, él se sentó en esa misma silla y me dijo con voz calmada: «Mamá, Mónica y yo hemos estado pensando que sería mejor si nosotros nos encargáramos de administrar los gastos de la casa». Sus palabras sonaron razonables, envueltas en esa preocupación fingida que había aprendido a usar también. «Tú ya no deberías preocuparte por esas cosas a tu edad. Déjanos hacernos cargo». Mónica asintió desde la cocina, removiendo la olla con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El aroma del pozole llenaba la casa, mezclándose con esa sensación extraña que comenzaba a formarse en mi pecho, como cuando sabes que algo está mal, pero no puedes identificar qué. Debí haber prestado atención a los detalles, a cómo Eduardo evitaba mi mirada cuando hablaba de dinero, a cómo Mónica había comenzado a revisar mis cuentas del supermercado con esa expresión calculadora, a cómo ambos suspendían sus conversaciones cuando yo entraba a la habitación. Pero yo era Teresa, la madre confiada, la mujer que había dedicado su vida entera a esa familia y que jamás había imaginado que su propio hijo pudiera verla como una carga. «Está bien, hijo», le dije esa tarde, mientras servía el pozole en los platos hondos que había comprado para celebrar su primera comunión. «Si crees que es lo mejor». Y así, sin saberlo, firmé mi propia sentencia. Porque Eduardo y Mónica no querían ayudarme a administrar los gastos. Querían controlarme completamente. Los cambios fueron graduales, casi imperceptibles. Primero fue el supermercado. «Mamá, nosotros nos encargamos de hacer las compras. Tú solo dinos qué necesitas». Luego fueron las facturas. «No te preocupes, por pagar nada, nosotros lo manejamos todo». Después mi tarjeta de crédito. «Es mejor que la mantengamos nosotros, por seguridad». Al principio parecía una bendición.
Eduardo llegaba del trabajo y me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Mónica me traía té en las tardes y se sentaba conmigo a ver las telenovelas. «Queremos que descanses, mamá Teresa», me decía con esa voz dulce que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. «Ya has trabajado suficiente en tu vida». Pero había algo en sus ojos que no encajaba con sus palabras. Una frialdad que aparecía cuando creía que yo no la estaba viendo. La forma en que contaba los productos que sacaba de las bolsas del supermercado, como si estuviera haciendo un inventario. Cómo revisaba mi armario cuando yo estaba en el jardín, moviendo mis cosas con esa familiaridad que no le había dado permiso de tener. La primera señal real llegó una mañana de noviembre. Yo estaba preparando café cuando escuché a Eduardo hablando por teléfono en la sala. Su voz era baja, pero las paredes de esta casa eran delgadas, y después de tantos años viviendo aquí, había aprendido a escuchar los susurros que se filtraban entre las habitaciones. «Sí, ya tenemos acceso a todo», decía, caminando de un lado a otro sobre el piso de madera que crujía bajo sus pasos. «Las cuentas, las tarjetas, incluso conseguimos que firmara el poder notarial la semana pasada». Una pausa larga. «No, ella no sospecha nada. Cree que solo queremos ayudarla». Mi mano se detuvo en el aire, sosteniendo la cuchara del azúcar a medio camino hacia la taza. «El poder notarial». Recordé esa tarde en que Eduardo me había dicho que necesitaba mi firma para algunos papeles del seguro médico. Yo había firmado sin leer, confiando en él como había hecho toda mi vida. Pero ahora, escuchando esa conversación, comprendí que había firmado algo mucho más peligroso. «La casa está a su nombre, pero con el poder podemos manejar todo», continuó Eduardo. «Si la situación se complica, siempre podemos decir que ya no está en condiciones de tomar decisiones por sí misma». El café se derramó sobre el mostrador cuando mi mano comenzó a temblar. Mónica apareció en la cocina en ese momento, con esa sonrisa automática que había ensayado durante meses. «¿Todo bien, mamá Teresa?», me preguntó, pero sus ojos ya estaban calculando qué tanto había escuchado. «Se te cayó un poco de café». «Sí, solo un pequeño accidente», murmuré, limpiando el mostrador con manos que no podía controlar completamente. Ella se quedó allí, observándome limpiar, como si fuera un experimento interesante. Cuando Eduardo colgó el teléfono y entró a la cocina, intercambiaron una mirada que duró apenas un segundo, pero que yo capté perfectamente. Era la mirada de dos conspiradores que acababan de darse cuenta de que quizás habían hablado demasiado alto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo mientras procesaba lo que había escuchado. El poder notarial, las cuentas, la insinuación de que podrían declararme mentalmente incapaz. Todo encajaba ahora. Las visitas repentinas del médico que Eduardo había organizado para mi bienestar. Las preguntas sobre mi memoria que parecían inocentes, pero que ahora entendía que eran evaluaciones disfrazadas. A la mañana siguiente, decidí hacer mi propia investigación. Mientras Eduardo estaba en el trabajo y Mónica había salido a hacer mandados, revisé mi escritorio en busca de los documentos que había firmado. Lo que encontré me heló la sangre. No solo había firmado un poder notarial general, también había autorizado que Eduardo tuviera acceso completo a mi cuenta bancaria, a mi seguro de vida, e incluso había firmado un documento que lo nombraba como mi representante legal en caso de incapacidad mental o física. Todo estaba allí, en mi propia letra, con mi firma temblorosa de esa tarde en que creí estar ayudando con el papeleo del seguro médico. Pero lo peor estaba en el último documento, uno que no recordaba haber visto antes. Era un borrador de testamento que dejaba todo a Eduardo, incluyendo la casa que había sido mi refugio durante 30 años. Al margen, había anotaciones en la letra de Mónica,
acelerar proceso, revisar salud mental, consultar abogados sobre interdicción. La palabra interdicción me golpeó como una bofetada. Querían declararme legalmente incapaz para tomar mis propias decisiones. Querían convertirme en una menor de edad en mi propia casa, para poder manejar mi vida y mi dinero sin mi consentimiento. Guardé los documentos exactamente como los había encontrado y me senté en el borde de mi cama, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Pero junto con el miedo y la traición, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Algo frío y calculador que no sabía que poseía. Si Eduardo y Mónica querían jugar el juego de la manipulación, yo les enseñaría cómo se jugaba realmente. Los siguientes días fueron una revelación. Mientras Eduardo y Mónica creían que tenían todo bajo control, yo comencé mi propia investigación. Cada mañana, después de que él se fuera al trabajo y ella saliera a hacer mandados, me convertía en detective de mi propia vida. Primero revisé mis estados de cuenta bancarios que guardaba en el cajón del escritorio. Lo que encontré me heló la sangre. En los últimos 4 meses, habían estado retirando dinero de forma sistemática. Pequeñas cantidades al principio, 50 pesos aquí, 100 allá, pero que sumadas representaban más de la mitad de mis ahorros de toda una vida. Eduardo había sido inteligente, retirando montos que no alertaran al banco, pero que juntos habían vaciado mi cuenta sin que yo me diera cuenta. Pero lo peor estaba por venir. Mientras revisaba los papeles de mi escritorio, encontré algo que no recordaba haber visto antes. Recibos de una inmobiliaria del centro, escondidos entre mis documentos médicos. Habían estado viendo apartamentos lujosos en las mejores zonas de la ciudad. Con mi dinero estaban planificando su futuro, mientras decidían mi destino como si yo fuera un mueble que había que mover o desechar. La confirmación de mis peores temores llegó esa misma tarde. Mónica recibió una llamada telefónica mientras yo fingía hacer la siesta en mi sillón favorito. Su voz era baja, conspiratoria, pero después de 65 años en esta casa, había aprendido que las paredes tienen oídos cuando la necesidad lo requiere. Ya casi tenemos lo suficiente para el enganche del departamento, le decía a alguien del otro lado de la línea. Eduardo calcula que en 6 semanas más podemos hacer la transferencia completa. Hubo una pausa larga. No te preocupes, ella no sospecha absolutamente nada. Ayer le redujimos otra vez la porción de comida diciéndole que era por su diabetes, y ni siquiera protestó. Ahí estaba la explicación. Las raciones cada vez más pequeñas, los comentarios sobre mi delicada salud, las sugerencias de que los ancianos no necesitábamos tanto alimento. No era solo crueldad, era psicología aplicada. Me estaban condicionando para sentirme como una carga, para aceptar menos de lo que merecía, para volverme pequeña e invisible en mi propia casa. El médico que conoce a Eduardo ya firmó 3 evaluaciones donde sugiere que puede estar desarrollando demencia senil. Continuó Mónica, y mi corazón se detuvo. Con eso y el poder notarial, el abogado dice que conseguir la interdicción será pan comido. Interdicción. La palabra resonó en mi cabeza como una campana funeral. Querían declararme legalmente incapaz, convertirme en una menor de edad en mi propia vida. Una vez logrado eso, podrían hacer conmigo lo que quisieran. Internarme en un asilo, vender mi casa, disponer de mis bienes como si yo ya estuviera muerta. Una vez que tengamos el control legal completo, podremos poner la casa en venta, siguió diciendo Mónica. Eduardo ya habló con un agente inmobiliario. Con lo que vale este terreno en esta zona, junto con lo que ya hemos ahorrado de sus cuentas, tendremos suficiente para comprarnos esa casa en las lomas que tanto nos gusta. Mi casa. La casa donde había dado a luz a Eduardo cuando no pudimos.
llegar al hospital a tiempo. La casa donde había velado a mi esposo durante sus últimos días. La casa donde cada rincón guardaba 40 años de recuerdos, alegrías y dolores. Querían venderla como si fuera una mercancía cualquiera. Pero lo que más me partió el alma fue la frialdad con que Mónica hablaba de mi destrucción. Como si yo fuera simplemente un obstáculo en su camino hacia la riqueza. Como si mi vida no valiera más que los números en una cuenta bancaria. Esa noche cenamos en silencio. Eduardo me sirvió una porción ridículamente pequeña de sopa, mientras él y Mónica compartían un pollo entero con guarniciones. «Tienes que cuidar tu peso, mamá», me dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «El doctor dice que a tu edad el sobrepeso puede ser peligroso». Yo asentí sumisamente, tomando cucharadas diminutas de un caldo que apenas tenía sabor, mientras por dentro algo comenzaba a despertar. Algo frío, calculador, que llevaba décadas dormido. Si Eduardo y Mónica creían que podían manipular a una anciana indefensa, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Al día siguiente, mientras ellos salían a ver departamentos, ahora entendía todas sus salidas misteriosas. Yo comencé a hacer mis propias llamadas. La primera fue a mi hermana Lorena, que vivía en Puebla, y a quien no había visto en meses, porque Eduardo siempre inventaba excusas para cancelar las visitas familiares. «Teresa, hermana, qué sorpresa», me dijo con esa calidez que había extrañado, desesperadamente. «Eduardo me dijo que habías estado muy delicada y que era mejor no molestarte con visitas». Otra mentira más. Otra forma de aislarme, de controlar quién podía verme y hablar conmigo. Pero ahora yo sabía la verdad, y la verdad era mi nueva arma. «Lorena, necesito contarte algo muy grave», le dije, verificando que Eduardo y Mónica realmente se hubieran ido. «Y necesito que me ayudes con algo que podría salvar lo que queda de mi vida». La conversación con mi hermana Lorena fue reveladora. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, su silencio del otro lado de la línea me confirmó que ella también había sospechado algo. «Teresa, hace meses que Eduardo me dice que estás muy confundida, que a veces no reconoces a las personas, que tienes episodios de pérdida de memoria», me dijo con voz preocupada. «Incluso me sugirió que no te mencionara nuestras conversaciones porque te alterabas mucho». Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Eduardo no solo me había aislado físicamente, sino que había estado construyendo una narrativa sobre mi supuesta demencia con toda la familia. Cada pariente, cada amigo cercano, había recibido la misma historia. Teresa estaba perdiendo la razón. Era mejor no molestarla. Cualquier cosa extraña que dijera era producto de su confusión mental. «Lorena, escúchame muy bien», le dije con una claridad que hacía meses no sentía. «Voy a necesitar que vengas a visitarme sin avisar. Dentro de 3 días, el viernes por la tarde. Y cuando Eduardo trate de explicarte por qué no debería estar aquí, quiero que observes muy cuidadosamente todo lo que dice». Mi segunda llamada fue al licenciado Víctor Morales, el abogado que había manejado el testamento de mi esposo años atrás, un hombre íntegro de la vieja escuela, que conocía a mi familia desde hace décadas. Si alguien podía ayudarme a entender exactamente en qué problema legal me habían metido, era él. «Señora Teresa, qué gusto escuchar su voz», me dijo cuando logré comunicarme. «¿En qué puedo ayudarla?» «Licenciado Víctor, necesito que revise urgentemente algunos documentos que firmé hace unas semanas. Creo que me han engañado gravemente». Le expliqué la situación en términos generales, sin dar nombres todavía. Su respuesta me heló la sangre. «Señora Teresa, lo que me describe suena a un caso de abuso patrimonial sistemático. Si realmente firmó un poder notarial general sin entender sus alcances,
¿Y si han estado manipulando evaluaciones médicas para justificar una futura interdicción? Estamos hablando de algo muy serio. ¿Qué tan serio?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Si logran la interdicción, usted perdería todos sus derechos legales. No podría tomar decisiones sobre su dinero, su casa, incluso sobre su propia atención médica. Sería como convertirse en menor de edad otra vez, pero sin la protección que tienen los menores. Esa noche, durante la cena, observé a Eduardo y Mónica con ojos completamente nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ellos era parte de una actuación cuidadosamente ensayada. Eduardo me preguntó cómo me sentía, si había tomado mis medicinas, si recordaba haber comido el desayuno. Preguntas diseñadas para hacer que yo misma dudara de mi lucidez. «Mamá, ayer me dijiste que habías visto a papá en el jardín», me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería que Mónica fuera testigo de algo. «¿Lo recuerdas?» Yo nunca había dicho eso. Mi esposo había muerto hace 5 años y jamás había tenido alucinaciones sobre él. Pero Eduardo siguió insistiendo, preguntándome detalles sobre esa conversación imaginaria, mientras Mónica asentía con preocupación fingida y hacía comentarios sobre lo preocupante que era mi estado. Era una trampa perfecta. Si yo negaba haber dicho eso, dirían que no recordaba mis propias palabras. Síntoma de demencia. Si seguía la corriente, confirmaría que tenía alucinaciones. Otro síntoma de demencia. No importaba cómo respondiera. Siempre tenían una forma de hacer que pareciera que estaba perdiendo la razón. Pero esa noche también hice un descubrimiento que cambiaría todo. Mientras ellos veían televisión en la sala, fingí ir al baño, pero en realidad entré a su habitación. En el buró de Mónica encontré una libreta pequeña, escondida bajo algunos papeles. Era un registro detallado de todo lo que habían hecho en los últimos meses. 15 de septiembre. Teresa firmó poder notarial. No leyó documento completo. 22 de septiembre. Primer retiro grande de su cuenta. 15.000 pesos. 28 de septiembre. Visita médico Dr. Ramón Silva. Evaluación favorable para nuestros propósitos. 5 de octubre. Teresa preguntó por sus estados de cuenta. Eduardo le dijo que se habían perdido en correos. 12 de octubre. Reducimos porciones de comida. Justificación. Salud delicada. Página tras página de mi humillación sistemática, documentada como si fuera un experimento científico. Pero lo más revelador estaba en las últimas entradas. 20 de octubre. Contacto con Casa de Retiro San José. Precios y disponibilidad para diciembre. 25 de octubre. Abogado confirma que con 3 evaluaciones médicas más podemos proceder con interdicción. 30 de octubre. Teresa cada vez más sumisa. Plan funcionando perfectamente. La última entrada era de ayer. 2 de noviembre. Eduardo comenzará fase final mañana. Humillación pública para acelerar proceso psicológico. Fase final. Humillación. Pública. Ahora entendía por qué Eduardo había sido tan cruel esa noche con el plato de sobras. No era solo maldad. Era el siguiente paso en su plan para quebrar mi espíritu completamente. Fotografié todas las páginas con el teléfono celular que mi nieta Mariana me había regalado meses atrás. El mismo que Eduardo creía que yo no sabía usar. Cada entrada, cada fecha, cada detalle de su conspiración contra mí quedó registrado en imágenes que ellos jamás sospecharían que existían. Cuando regresé a la sala, Eduardo me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. ¿Todo bien, mamá? ¿Te tardaste mucho? Sí, hijo. Respondí con la voz más dócil que pude simular. Solo que a mi edad todo toma más tiempo. Mónica rió como si hubiera dicho algo entrañable, pero yo vi cómo intercambiaron esa mirada de satisfacción. Creían que me tenían exactamente donde querían,
humillada, aislada, dudando de mi propia cordura. Lo que no sabían era que acababan de despertar a la mujer que había sobrevivido a la pobreza, que había criado a un hijo sola durante años, que había cuidado a un esposo enfermo sin ayuda de nadie. La mujer que llevaba décadas fingiendo ser más débil de lo que realmente era, porque así era como las mujeres de mi generación habíamos aprendido a sobrevivir. Pero el tiempo de fingir debilidad había terminado. Era hora de recordarles a Eduardo y Mónica que habían subestimado completamente a la mujer equivocada. Al día siguiente comenzó lo que Eduardo había llamado en su libreta la fase final. Llegó del trabajo con esa expresión seria que había ensayado frente al espejo y se sentó frente a mí en la mesa del comedor como si fuera a darme una noticia médica grave. «Mamá, Mónica y yo hemos estado hablando con el doctor Silva sobre tu condición», comenzó, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado para estas ocasiones. «Él está muy preocupado por los episodios de confusión que has estado teniendo. Episodios que yo jamás había tenido, pero que ellos habían estado inventando y documentando cuidadosamente. Mónica apareció en la cocina con una carpeta llena de papeles, como si fuera una enfermera presentando un expediente médico. «Mira, mamá Teresa», me dijo, extendiendo varios documentos sobre la mesa. «Aquí están las evaluaciones del doctor. Él recomienda que consideremos algunas opciones para tu bienestar». Las opciones eran folletos coloridos de casas de retiro, lugares con nombres tranquilizadores como Villa Serena y Hogar Dulce Atardecer, llenos de fotografías de ancianos sonrientes en jardines perfectos. Pero yo sabía que detrás de esas imágenes idílicas se escondía el destino que Eduardo había planeado para mí: desaparecerme de su vida para siempre. «Por supuesto, no es algo que tengamos que decidir inmediatamente», dijo Eduardo, pero sus ojos brillaban con esa urgencia contenida que había aprendido a reconocer. «Pero el doctor dice que mientras más tiempo esperemos, más difícil será la transición para ti». Era una obra de teatro perfectamente ensayada. Eduardo interpretaba al hijo preocupado, Mónica a la nuera comprensiva, y yo debía hacer el papel de la anciana confundida que acepta sumisamente su destino. Pero por primera vez en meses, no seguí el guión que habían escrito para mí. «Hijo», les dije con una voz más firme de la que había usado en semanas, «¿podrías traerme mi libreta de teléfonos? Me gustaría llamar al doctor Silva para hacerle algunas preguntas directamente». La expresión de Eduardo cambió instantáneamente. Una sombra de pánico cruzó su rostro antes de que pudiera controlarse. «Mamá, no creo que sea necesario molestarlo. Ya hablamos con él esta mañana y...» «Insisto», dije, manteniendo esa nueva firmeza en mi voz. «Si voy a tomar una decisión tan importante sobre mi vida, quiero escuchar la opinión médica directamente del doctor». Mónica y Eduardo intercambiaron una de esas miradas cargadas de significado. En ese momento supe que el doctor Silva o no existía, o había estado colaborando con ellos a cambio de dinero. No había evaluaciones reales, no había diagnósticos médicos legítimos. Todo era una farsa construida para justificar lo que ya habían decidido hacer conmigo. «El doctor está muy ocupado, mamá», insistió Eduardo. «Además, ya tienes cita con él la próxima semana. Podemos hablar de todo entonces». Pero yo ya no estaba jugando su juego. «Entonces esperaremos hasta después de esa cita para tomar cualquier decisión», dije con una finalidad que los tomó por sorpresa. «No hay prisa, ¿verdad?». El silencio que siguió fue revelador. Eduardo y Mónica habían planeado que yo aceptara inmediatamente, que me sintiera tan abrumada y confundida que simplemente cediera a su presión. Mi resistencia no estaba en su guión. Esa noche, mientras ellos susurraban en su habitación sobre cómo manejar mi inesperada terquedad, yo puse en marcha la fase más importante de mi propio plan.
Llamé a mi nieta Mariana, la única persona en la familia que verdaderamente me conocía y que podía ver a través de las mentiras de su padre. «Abuela, qué alegría escucharte», me dijo con esa voz joven que siempre llenaba mi corazón de esperanza. «¿Cómo estás? Hace semanas que papá dice que no te sientes bien para recibir visitas». «Mariana, cielo, necesito pedirte un favor muy importante», le dije, bajando la voz para asegurarme de que Eduardo y Mónica no pudieran escucharme. «¿Podrías venir a visitarme mañana por la tarde, sin avisar a tu papá? Es muy importante». «Por supuesto, abuela. ¿Pasa algo malo?» «Todo lo contrario, mi niña. Está a punto de pasar algo muy bueno, pero necesito que seas mis ojos y mis oídos en algo que va a suceder». Al colgar el teléfono, sentí una calma extraña apoderarse de mí. Durante meses había estado reaccionando a los movimientos de Eduardo y Mónica, dejándome llevar por su ritmo, cayendo en sus trampas. Pero ahora, por primera vez, yo iba a ser quien controlara el siguiente movimiento del juego. La mañana siguiente llegó con esa luz dorada de noviembre, que siempre me había gustado. Eduardo se fue al trabajo como siempre, pero no sin antes recordarme que pensara cuidadosamente en las opciones que me habían presentado. Mónica se quedó en casa, supuestamente para acompañarme, pero yo sabía que en realidad estaba ahí para vigilarme y asegurarse de que no hiciera llamadas telefónicas comprometedoras. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo ya había hecho todas las llamadas necesarias. El licenciado Víctor vendría esa tarde, media hora antes de que Mariana llegara. Mi hermana Lorena estaba en camino desde Puebla y llegaría justo cuando Eduardo regresara del trabajo. Y yo había preparado una sorpresa que ninguno de ellos vería venir. Porque si Eduardo y Mónica creían que podían humillarme públicamente como parte de su fase final, estaban a punto de descubrir que dos podían jugar el mismo juego. Y yo había tenido 65 años para perfeccionar el arte de la supervivencia. Mientras Mónica preparaba el almuerzo, otra ración diminuta para mí, por supuesto, yo me senté en mi sillón favorito y sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa real, llena de anticipación por lo que estaba a punto de suceder. La fase final había comenzado, pero no iba a desarrollarse como Eduardo había planeado. A las 3 de la tarde, el timbre sonó con la puntualidad característica del licenciado Víctor. Mónica se asomó por la ventana y frunció el ceño al ver a un hombre mayor con maletín en la puerta. «¿Esperas a alguien, mamá Teresa?», me preguntó con esa voz controlada que usaba cuando algo no encajaba en sus planes. «Ah, sí, es el licenciado Morales», respondí con la naturalidad que había estado ensayando toda la mañana. «Le pedí que viniera a revisar unos papeles del seguro de vida de tu suegro. Cosas aburridas de ancianos, ya sabes». La mentira funcionó perfectamente. Mónica no podía objetar sin parecer sospechosa, así que abrió la puerta con esa sonrisa falsa que reservaba para las visitas. «Licenciado Morales, qué gusto verlo después de tantos años», le dije cuando entró a la sala. Era un hombre distinguido de unos 70 años, con esa presencia que solo dan décadas de experiencia legal. «Mónica, ¿podrías prepararnos un café? Esto puede tomar un rato». Cuando Mónica desapareció en la cocina, el licenciado Víctor me miró con ojos penetrantes. «Señora Teresa, revisé los documentos que me envió por correo electrónico. La situación es mucho más grave de lo que pensé». En voz baja, me explicó que el poder notarial que había firmado era tan amplio que prácticamente le daba a Eduardo control total sobre mi vida. Con este documento, él puede acceder a todas sus cuentas, vender sus propiedades, incluso tomar decisiones médicas por usted. Y si logran una declaración de interdicción, será irreversible. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté mientras escuchaba a Mónica trajinar en la cocina, probablemente tratando de escuchar nuestra conversación. «Lo primero es revocar ese poder
Notarial inmediatamente. Tengo los documentos preparados, solo necesita firmarlos. Lo segundo es asegurar sus cuentas bancarias antes de que puedan vaciarlas completamente. Y lo tercero, hizo una pausa significativa, es conseguir evidencia de que la han estado manipulando deliberadamente. Ya tengo esa evidencia, le susurré, mostrándole discretamente las fotografías que había tomado de la libreta de Mónica en mi teléfono. Los ojos del licenciado se agrandaron mientras revisaba las imágenes. Señora Teresa, esto es abuso patrimonial documentado por los propios perpetradores. Con esto podemos no solo protegerla, sino también presentar cargos criminales si usted así lo desea. Mónica regresó con el café justo cuando yo guardaba el teléfono. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con esa curiosidad fingida que había perfeccionado. Perfectamente, querida, respondí. El licenciado me estaba explicando algunas actualizaciones en las pólizas de seguro. Cosas muy técnicas. Víctor siguió mi juego a la perfección. Exacto. Cambios en las regulaciones federales que afectan las pólizas antiguas. Muy aburrido para alguien joven como usted. Mónica sonrió, pero yo pude ver la frustración en sus ojos. No podía insistir en quedarse sin parecer entrometida, pero tampoco quería dejarnos solos. Finalmente se retiró a la cocina, donde fingió lavar platos mientras claramente trataba de escuchar. En los siguientes 30 minutos, firmé documentos que revocaban el poder notarial, instruí al banco para cambiar todas mis claves de acceso y autoricé al licenciado Víctor a iniciar acciones legales para recuperar el dinero que Eduardo y Mónica habían robado de mis cuentas. Una cosa más, me dijo mientras guardaba los papeles. Necesitamos testigos confiables de su estado mental actual. ¿Hay alguien de la familia que pueda venir hoy? Mi nieta Mariana llegará en cualquier momento, le dije. Y mi hermana Lorena debería estar aquí antes de que Eduardo regrese del trabajo. Exactamente a las 4. Mariana tocó la puerta. Era una joven de 16 años, inteligente y observadora, que había heredado los ojos penetrantes de mi difunto esposo. Cuando entró y vio al licenciado, me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. «Abuela, qué sorpresa ver al licenciado. Morales», dijo dándome un beso en la mejilla. «¿Todo está bien?» «Todo está perfecto, mi niña. De hecho, estaba esperándote para que fueras testigo de algo muy importante». Mónica apareció inmediatamente, con esa sonrisa tensa que significaba que estaba perdiendo el control de la situación. «Mariana, qué sorpresa. Tu papá no me dijo que vendrías». «Papá no sabe que estoy aquí», respondió Mariana con esa honestidad directa de los adolescentes. «La abuela me pidió que viniera». La tensión en el rostro de Mónica se intensificó. Su plan dependía de mantenerme aislada, y de repente su casa se estaba llenando de personas que ella no había invitado ni podía controlar. El licenciado Víctor aprovechó el momento. «Señorita Mariana, necesito que sea testigo de que su abuela está completamente lúcida y en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Ha notado usted algún signo de confusión o deterioro cognitivo en ella?» Mariana me miró directamente a los ojos antes de responder. «Al contrario, licenciado. Mi abuela siempre ha sido la persona más inteligente y observadora que conozco. Cuando era pequeña, ella era la única que se daba cuenta cuando yo había hecho travesuras, incluso antes de que yo confesara. ¿Y en los últimos meses?», insistió el licenciado. «¿Su padre le ha comentado algo sobre la salud mental de su abuela?» El rostro de Mariana se ensombreció. «Papá me ha dicho que la abuela está confundida, que a veces no reconoce a las personas, pero cada vez que vengo a visitarla, ella está perfectamente normal. De hecho...» Hizo una pausa, mirando a Mónica con suspicacia.
Siempre me había parecido extraño que papá me dijera eso cuando yo no veía ninguna evidencia. Mónica se movía nerviosamente por la sala, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. Mariana, querida, tal vez no entiendes completamente la situación. Tu abuela ha tenido algunos episodios. ¿Qué tipo de episodios?, preguntó Mariana con esa franqueza desarmante de la juventud. Porque yo nunca he visto ninguno. En ese momento exacto, como si hubiera sido orquestado por el destino, sonó el timbre. Era Lorena, mi hermana, que llegaba desde Puebla con esa expresión determinada que conocía desde nuestra infancia. El plan estaba funcionando a la perfección. Eduardo regresaría del trabajo en 1 hora, esperando encontrar a una madre humillada y aislada, lista para aceptar su destino. En lugar de eso, se encontraría con una casa llena de testigos y con evidencia legal que demostraría exactamente quién era la persona que realmente había estado perdiendo la razón. Cuando Lorena entró por la puerta, la expresión de Mónica pasó de incómoda a francamente alarmada. Mi hermana tenía esa presencia commanding que siempre había tenido, incluso de niñas. A los 62 años, seguía siendo la mujer que no se dejaba intimidar por nadie. Teresa, hermana, me dijo abrazándome con fuerza. Vine tan pronto como pude. Luego miró directamente a Mónica. Tú debes ser la esposa de Eduardo. ¡Qué extraño! Él me dijo que Teresa no estaba recibiendo visitas porque su estado mental era muy delicado. Mónica balbuceó algo sobre malentendidos, pero Lorena ya estaba evaluando la situación con esos ojos agudos que habían hecho temblar a más de un mentiroso en su vida. Licenciado Morales, dijo reconociendo al abogado. Qué casualidad encontrarlo aquí. ¿Todo está en orden con los asuntos legales de Teresa? Completamente en orden, señora Lorena, respondió Víctor con una sonrisa significativa. De hecho, acabamos de terminar de actualizar algunos documentos muy importantes. Su hermana está en pleno uso de sus facultades y ha tomado decisiones muy sabias sobre su patrimonio. Las palabras cayeron en la sala como piedras en agua quieta. Mónica comprendió inmediatamente que algo fundamental había cambiado, pero no sabía qué exactamente. Yo pude ver su mente trabajando febrilmente, tratando de calcular qué daño se había hecho a sus planes. Mariana, mi nieta, le dije a Lorena. Estaba contándole al licenciado sobre mi estado de salud. ¿Por qué no le repites lo que me dijiste sobre las cosas que tu papá te ha contado de mí? Mariana miró a Mónica, luego a mí, y finalmente decidió que la verdad era más importante que la diplomacia familiar. Tía Lorena, papá me ha dicho durante meses que la abuela está perdiendo la memoria, que confunde a las personas, que a veces no reconoce ni siquiera a la familia cercana. Lorena arqueó una ceja, esa expresión que recordaba de cuando éramos niñas y alguien trataba de engañarla. ¿En serio? Porque Teresa y yo hablamos por teléfono apenas ayer y me acordó con perfecta precisión el cumpleaños de mi nieto del mes pasado. Me preguntó por la salud de mi esposo después de su cirugía e incluso me corrigió cuando confundí una fecha de nuestra infancia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica se dio cuenta de que estaba atrapada en una red de contradicciones que no podía explicar sin revelar la verdad. Además, continuó Lorena con esa voz calmada que siempre usaba antes de asestar el golpe final, me resulta muy curioso que Eduardo me haya dicho que Teresa no debe recibir visitas porque se altera mucho, cuando claramente está perfectamente tranquila y lúcida con toda esta gente en su casa. En ese momento, escuchamos el sonido del carro de Eduardo llegando a la entrada. Mónica se puso visiblemente pálida. Su esposo regresaría esperando encontrar una situación controlada, y en lugar de eso se enfrentaría a una sala llena de personas que acababan de desmantelar meses de mentiras cuidadosamente construidas. ¡Qué perfecto!
dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Eduardo podrá saludar a todos. Hace tanto tiempo que no tenemos reunión familiar. Cuando Eduardo abrió la puerta, su expresión pasó por una secuencia fascinante de emociones. Primero sorpresa al ver tantos carros en la entrada, luego confusión al entrar y encontrar la sala llena, después alarma al reconocer al licenciado Morales, y finalmente algo que se acercaba al pánico cuando vio las caras serias de todos los presentes. «Mamá», dijo con esa voz controlada que usaba cuando trataba de manejar situaciones difíciles. «No sabía que habías invitado a tanta gente. ¿No te parece que es mucho para tu estado actual?» «Mi estado está perfecto, hijo», respondí, con una serenidad que él claramente no esperaba. «De hecho, acabo de tomar algunas decisiones muy importantes sobre mi vida y quería que toda la familia estuviera presente». Eduardo miró a Mónica buscando alguna explicación, pero ella solo pudo ofrecerle una mirada de desesperación. El licenciado Víctor se levantó de su silla con la formalidad de alguien que está a punto de cambiar vidas para siempre. «Señor Eduardo», dijo con voz profesional, «me da mucho gusto verlo después de tantos años. Su madre me pidió que viniera hoy para revocar el poder notarial que usted tiene sobre sus asuntos». Las palabras golpearon a Eduardo como un martillo. Su rostro perdió todo el color y por un momento pareció que no podía procesar lo que había escuchado. «¿Revocar?», murmuró. «Pero mamá, ese poder es para tu protección. El doctor dice que...» «¿Qué doctor?», interrumpió Lorena con esa voz cortante que recordaba de nuestra juventud. «Porque me gustaría mucho conocer a este médico que diagnostica demencia sin que el paciente muestre ningún síntoma». Mariana se acercó a mí y tomó mi mano. «Abuela, ¿es verdad que papá tenía control sobre tu dinero?» «Tenía, mi niña. Pasado, ya no». Eduardo se acercó a mí con esa expresión desesperada que usaba cuando era niño y había roto algo valioso. «Mamá, no entiendes lo que estás haciendo. Ese poder notarial es para tu seguridad. Sin él, cualquier persona podría aprovecharse de ti. Como tú te has estado aprovechando de mí durante meses», dije con una claridad que cortó el aire, como un cuchillo. La sala se sumió en un silencio absoluto. Eduardo y Mónica intercambiaron una mirada de pánico puro. El juego había terminado, y ellos acababan de darse cuenta de que habían perdido completamente, pero lo mejor estaba por venir, porque esta confrontación era solo el comienzo de la lección que estaba a punto de enseñarles sobre lo que sucede cuando subestimas a una mujer que ya no tiene nada que perder. Eduardo se sentó pesadamente en el sofá, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. «Mamá, creo que hay un malentendido muy grande aquí», dijo con esa voz que usaba cuando trataba de controlar el daño. «Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bienestar». «¿Mi bienestar?», repetí sacando mi teléfono celular. «¿Te refieres a esto?». Deslicé las fotografías de la libreta de Mónica en la pantalla y se la mostré a toda la sala. Eduardo se inclinó para ver y su rostro se descompuso completamente cuando leyó las primeras líneas. «Teresa cada vez más sumisa. Plan funcionando. Perfectamente», leí en voz alta. «Contacto con Casa de Retiro San José. Precios y disponibilidad para diciembre». Lorena arrancó el teléfono de mis manos y siguió leyendo. «Reducimos porciones de comida. Justificación. Salud delicada». ¿En serio, Eduardo? ¿Estuvieron documentando cómo torturar a tu madre? Mónica finalmente encontró su voz. Eso no es lo que parece. Yo estaba llevando un registro médico para ayudar a los doctores. ¿Qué doctores?, preguntó el licenciado Víctor con esa voz fría que usaba en los tribunales. Porque he estado revisando los registros médicos de la señora Teresa y no hay ninguna evaluación oficial que justifique una declaración de incapacidad mental.
Mariana había tomado el teléfono y estaba leyendo más entradas. «Eduardo, comenzará fase final mañana. Humillación pública para acelerar proceso psicológico». Miró a su padre con una expresión que nunca le había visto. «Papá, ¿qué significa esto?» «Significa», dije levantándome de mi silla con una dignidad que hacía meses no sentía, «que tu padre y su esposa han estado planeando robarme todo lo que tengo y encerrarme en un asilo para quedar con mi casa. Y mi dinero». Eduardo se puso de pie bruscamente. «Eso no es cierto. Mamá, tú no estás pensando claramente. El estrés te está afectando». «El único estrés que he tenido», respondí con una calma mortal, «ha sido vivir con 2 personas que me han estado envenenando psicológicamente durante meses». Saqué otra cosa de mi bolso. Una carpeta que había preparado esa mañana. «Eduardo, aquí están los estados de cuenta de mis últimos 6 meses. ¿Podrías explicarle a tu hermana y a tu hija por qué faltan más de 200.000 pesos de mis ahorros?» Le entregué los papeles a Lorena, que los revisó con esa meticulosidad que había heredado de nuestro padre contador. Su expresión se fue endureciendo con cada página. «Eduardo», dijo con una voz que helaba la sangre, «estos retiros, algunos son por cantidades enormes. ¿Qué compraron con 50.000 pesos el 15 de octubre?» Eduardo balbuceó algo sobre gastos médicos, pero Mónica lo traicionó sin querer. «Ese era el enganche del departamento», murmuró, y luego se tapó la boca horrorizada al darse cuenta de lo que había dicho. «¿Qué departamento?», preguntó Mariana con esa voz aguda que usaba cuando estaba realmente enojada. El silencio que siguió fue revelador. Eduardo y Mónica se dieron cuenta de que ya no podían seguir mintiendo. Las evidencias eran demasiado claras, los testigos demasiado numerosos, y sus propias palabras los habían traicionado. «Miren», dijo Eduardo finalmente, con esa desesperación de alguien que sabe que está perdido. «Tal vez tomamos algunas decisiones apresuradas, pero todo era por el bien de mamá. Ella no puede seguir viviendo sola a su edad». «¿Viviendo sola?», exploté, y por primera vez en meses dejé que mi verdadera rabia saliera a la superficie. «Eduardo, tú vives en mi casa, comes mi comida, usas mi electricidad y mi agua. Yo no vivo en tu casa, tú vives en la mía». La verdad cayó sobre la sala como un rayo. Lorena se volteó hacia Eduardo con incredulidad. «Espera, ¿tú no tienes casa propia? Él y Mónica han estado viviendo aquí desde que se casaron», expliqué. «Les dije que podían quedarse mientras ahorraban para su propia casa. Eso fue hace 3 años». Mariana miró a su padre como si lo viera por primera. «¿Ves? Papá, has estado viviendo de la abuela todo este tiempo». «No es así de simple», comenzó Eduardo, pero yo lo interrumpí. «No es así de simple. Eduardo, durante 3 años yo he pagado la comida, los servicios, las reparaciones de la casa. He lavado su ropa, limpiado lo que ensucian, cocinado para ustedes todos los días. Y como pago, planeaban robarme mi dinero y encerrarme en un asilo». El licenciado Víctor carraspeó. «Señora Teresa, con la evidencia que tenemos aquí, podríamos presentar cargos criminales por abuso patrimonial, fraude y conspiración. ¿Desea que proceda con eso?». Eduardo se puso pálido. «Mamá, por favor, somos familia. No puedes hacer eso». «¿Familia?», repetí, y mi voz sonó extraña incluso para mí misma. «Eduardo, la familia no humilla, la familia no roba, la familia no conspira para destruir a sus propios miembros». Me acerqué a él, este hombre de 42 años que una vez había sido mi bebé, y lo miré directamente a los ojos. «Pero tienes razón en una cosa. No voy a presentar cargos criminales. Voy a hacer algo mucho peor.
La expresión de Eduardo pasó de alivio a confusión. ¿Qué quieres decir? Sonreí por primera vez en meses, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a ser más inteligente que sus enemigos. Quiero decir que mañana por la mañana, ustedes dos van a descubrir exactamente lo que se siente quedarse sin nada. A las 8 de la mañana siguiente, Eduardo y Mónica despertaron con el sonido de voces en el jardín. Cuando miraron por la ventana, encontraron algo que jamás habían imaginado. Un camión de mudanzas estacionado frente a la casa y 2 hombres subiendo muebles que reconocieron inmediatamente. Bajaron corriendo las escaleras y me encontraron en la cocina, tomando café tranquilamente mientras supervisaba el operativo que había estado planeando toda la noche. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Eduardo con esa voz aguda que usaba cuando el pánico lo consumía. «Buenos días, hijo», respondí con una calma que contrastaba brutalmente con su desesperación. «Estoy mudándome». «¿Cómo que te estás mudando? Esta es tu casa». «Exacto, es mi casa, y como es mía, puedo hacer con ella lo que quiera». Tomé otro sorbo de café, disfrutando cada segundo de su confusión. «Y lo que quiero es venderla». Mónica apareció en la cocina con el cabello revuelto y esa expresión de alguien que acaba de despertar en una pesadilla. «No puedes vender la casa, mamá Teresa. Nosotros vivimos aquí». «Vivían», la corregí suavemente. «Pasado. El licenciado Víctor ya contactó a una inmobiliaria. La casa se pone en venta esta tarde». Eduardo se dejó caer en una silla, pero se levantó inmediatamente cuando se dio cuenta de que los trabajadores estaban llevándose esa silla también. «Pero mamá, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo vas a vivir?» «Oh, yo ya tengo todo resuelto», dije con una sonrisa que había estado guardando para este momento. «Compré un apartamento precioso cerca del centro. 2 habitaciones, vista al parque, muy bien iluminado. Lo pago de contado con el dinero que ustedes no lograron robarme». «¿De contado?», murmuró Mónica, y pude ver en sus ojos que estaba calculando cuánto dinero seguía teniendo, dinero que ellos habían planeado heredar. «Sí, querida. Resulta que cuando recuperé el control de mis cuentas, descubrí que soy considerablemente más rica de lo que ustedes creían. Esas inversiones que hice con el dinero del seguro de vida de mi esposo han crecido bastante en estos años. La verdad era que nunca había sido pobre. Solo había vivido modestamente porque así me habían educado. Pero Eduardo y Mónica habían asumido que una anciana viuda no podía tener recursos significativos. Su avaricia los había cegado a la realidad. «Pero mamá», insistió Eduardo con esa voz de niño que solía usar cuando quería algo, «¿qué vamos a hacer nosotros? No tenemos a dónde ir. Estoy segura de que lo resolverán». Respondí con esa misma indiferencia que él había usado conmigo durante meses. «Al fin y al cabo, ustedes son adultos jóvenes, trabajadores, no como los ancianos que no trabajan y por eso no merecen comida fresca». Eduardo se estremeció al escuchar sus propias palabras repetidas. Mónica comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber perdido lo que consideraban suyo por derecho. «Además», continué, levantándome para supervisar cómo empacaban mis fotografías familiares, «Mariana va a venir a vivir conmigo». «¿Qué?», gritó Eduardo. «No puedes llevarte a mi hija». «No me la llevo», dije con calma. «Ella pidió mudarse conmigo. Aparentemente, después de escuchar todo lo que ustedes planeaban hacerme, decidió que prefiere vivir con su abuela loca que con su padre ladrón». Era cierto. Mariana había llegado esa mañana temprano con una maleta y esa determinación feroz que había heredado de las mujeres de nuestra familia. «Abuela», me había dicho, «quiero vivir contigo. Papá me da asco».
el chofer del camión de mudanzas se acercó con un portapapeles. «Señora Teresa, ya terminamos con los muebles del primer piso. ¿También nos llevamos las cosas del cuarto principal? Todo lo que esté marcado con estas etiquetas verdes», le respondí, mostrándole las calcomanías que había estado pegando durante toda la madrugada en mis pertenencias. Eduardo miró alrededor de la casa que se vaciaba sistemáticamente. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Tal vez malinterpretamos algunas cosas, pero somos familia». «¿Familia?», repetí, y esta vez mi voz llevaba todo el peso de meses de humillación. «Eduardo, cuando le dijiste a un plato de sobras que era suficiente para mí porque los ancianos no trabajan, dejaste de ser mi familia». Me dirigí hacia la puerta, donde Mariana me esperaba con una sonrisa orgullosa. «Pero no te preocupes, hijo, te voy a dejar algo». Eduardo y Mónica me siguieron hasta el porche, donde los trabajadores estaban subiendo la última carga al camión. «Les dejo esta hermosa casa vacía, que podrán disfrutar hasta que el nuevo propietario tome posesión. Calculo que eso será en unas 3 semanas, según me dijo la agente inmobiliaria». «¿Y después qué?», preguntó Mónica con esa desesperación que finalmente mostraba su verdadero rostro. «Después», dije subiendo al carro donde me esperaba Mariana, «aprenderán lo que se siente empezar de cero a los 40 años. Lo mismo que me querían obligar a hacer a mí a los 65. Bajé la ventanilla para decir las últimas palabras que les dirigiría en mucho tiempo. «Ay, Eduardo, una cosa más. Ayer cambié mi testamento. Mariana hereda todo. Tú no heredas ni un peso». Mientras nos alejábamos, pude ver en el espejo retrovisor a Eduardo y Mónica parados en el porche de la casa vacía, rodeados de las consecuencias de su propia avaricia. 3 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, tomando té y viendo el atardecer sobre el parque. Mariana está estudiando en la mesa del comedor y de vez en cuando me pregunta sobre sus tareas de historia. La paz que siento es algo que había olvidado que existía. Eduardo me ha llamado 17 veces. No he contestado ninguna. Mónica me envió una carta larga explicando que todo fue un malentendido. La tiré sin leerla completamente. Esta mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín interior, sonreí recordando algo que mi madre solía decirme. «Teresa, nunca permitas que nadie te haga sentir pequeña en tu propia vida». Me tomó 65 años entender completamente lo que quería decir. Pero cuando finalmente lo entendí, descubrí que nunca es demasiado tarde para recordarle al mundo quién eres realmente. Ellos nunca más tocaron mi nombre, y yo nunca más volví atrás.